del taller, pero de esas cosas que no te decides. Y un día me encontré una vecina, Esmeralda, en el mercado y me dice, ¿por qué no te vienes al curso que hacemos los miércoles de Antoinette? Y digo, anda, pues ¿sabes que esta tarde tengo libre? Pues sí que me voy a ir. Y entonces cuando me vine me llevé la sorpresa de que yo Antoinette lo he escuchado, yo no soy de aquí de Torrahuera, pero vivo ya 41 años, y yo la historia de Antoinette siempre la había escuchado en mi marido y en mi suegra. Y claro, a mí me ha parecido siempre muy interesante la figura de Antoinette, y sabía dónde estaba la casa, todo, ¿no? Y bueno, cuando vine me preguntaste que qué podía aportar yo en este curso, y yo te dije nada, porque yo no tengo la historia, no sé nada más que lo que he escuchado, yo no puedo aportar nada. Y tú me dijiste, sí, puedes aportar tus fotografías, puedes aportar lo que tú creas. Digo, pues tienes razón, con lo que a mí me gusta la fotografía y me gusta tanto meterme por los sitios peligrosos, pues voy a ver. Total, que empezamos como, no sé, como algo traviesa, le pedimos permiso a Rafael para que nos abriese la puerta para poder entrar a ver la fotografía en la casa desde fuera. Pasamos un rato muy agradable, hicimos algunas fotografías, después volvimos y seguimos investigando porque yo vi algo muy interesante dentro de la casa que mucha gente no sabía que existía, como la piedra de bautismo, y vamos, allí hay una hornacina, hay muchas cosas que yo las vi interesantes para que el pueblo, o por lo menos las personas que vean esa fotografía, sepan que existe, que todavía se puede salvar algo de la casa de Antoinette, porque ya no se va a hacer una casa, pero sí se puede, en la medida de lo que se pueda, conservar las ruinas de lo que queda de esa casa. Y mayormente mi interés de estar haciendo la fotografía es pues para que, no sé, la gente que mucha gente del pueblo, yo me he dado cuenta que no sabe que está esa casa ahí. Y entonces yo, en la medida que yo pude, dije, pues yo estas fotografías las puedo publicar en el Facebook, que es lo que yo conozco, y dar a conocer la casa de Antoinette. Y mayormente pues me siento muy contenta y, no sé, muy feliz de haber asistido al curso, de que mis fotografías le puedan servir a alguien. De hecho creo que sí, que van a servir para algo, pero sobre todo es también para que la gente joven sepa, no sé, si alguien no entra a hacer las fotografías de esa casa, creo que nadie puede saber que esa casa todavía se puede salvar. Entonces desde aquí, pues si alguien me puede escuchar, por favor que la casa la salven. Y muchas gracias por este taller. Bueno, yo de alguna manera he sido comisionado por mis compañeros del taller del segundo centenario del nacimiento de Antoinette de Gálvez para hablar sobre su personalidad, sobre algo que yo empecé a interesarme por ella a través de un correo electrónico que veo en mi ordenador de una señora que habla de Antoinette de Gálvez, el tejero de Torrahuera. Y yo dije, eso no es lo que yo he oído a mis mayores. Tampoco sé que la fantasía de la gente del pueblo pues crea unas cosas. ¿Qué me dio a empezar eso? A interesarme por quién era Antoinette de Gálvez y cuáles son sus hechos. Entonces, hablar de su personalidad es descubrir un hombre totalmente distinto a lo que se ha dicho y a lo que he oído de él. Antoinette de Gálvez, cuando empiezo a descubrirlo, veo una cosa muy rápidamente. Es uno de los hombres más ilustres de Murcia. Y lo digo sabiendo lo que digo, porque a través de la documentación que he leído sobre él, tengo que decir que es muy difícil encontrar algo que hable en contra de su personalidad. Pueden hablar de que algunos hechos pueden ser extralimitados o no extralimitados, pero es que el desconocimiento y la ignominia con que se habla sobre él es impresionante. Es que habla sobre él, o oía sobre él y parece que era un guerrillero, un hombre sin formación, un hombre que se dedicaba a sublevarse porque sí, un hombre que guerreaba porque sí, y es totalmente distinto a lo que él representa en su personalidad. Primero, es un hombre muy culto,
porque a través de los escritos que él hace y de la relación que tiene con las personalidades de España, estamos hablando que es un hombre que en Murcia se relaciona con el Marqués de Camacho, se relaciona con el gran grupo liberal, se relaciona con otras personalidades de otros lugares como Prim, como Castelar, como Pi Margall, como Figueras. Entonces no puede ser un hombre inculto, tiene que ser un hombre de una personalidad muy fuerte y muy culta. Si pensamos que el huertano en sí es desconfiado por naturaleza, porque tenía motivos para desconfiar, porque generalmente al huertano todo el mundo ha venido a engañarlo, y el huertano tiene la confianza que tiene en Antonete Gálvez, no es porque vaya a engañarlo, es porque es un hombre de honor, es un hombre de palabra, es un hombre que cumple sus compromisos, es un hombre que lucha por ellos, porque dentro de lo que yo he leído jamás él quiere aprovecharse de los puestos que tiene, de diputado, de concejal, de representante del pueblo en ciertos sitios aquí, del atractivo que tenía hacia la gente en provecho propio. Nunca. Él, cuando es elegido diputado en Cortes, va con unas ideas claras por las que ha sido elegido. Cuando llega a Madrid y está en las Cortes 6 meses y se dan cuenta, y él se da cuenta de que aquello es palabrería, intereses creados, los partidos, dimite de diputado. Y yo preguntaría, en la historia de España, ¿cuánta gente, por no cumplir para lo que él ha sido elegido por el pueblo, presenta su dimisión y se viene a su casa? Yo no conozco a nadie. ¿Eso qué significa? Que él no puede engañar a su huertano, que tampoco es cierto, porque él es elegido diputado por el Partido Democrático Federal por Murcia, y Murcia es algo más que su huerta. Él tenía que ser un hombre representativo de toda una parcela grande de la provincia de Murcia. La mejor forma de hablar de su personalidad es con los hechos que tiene, Yo me atrevería a decir, a pesar de las crónicas que hay, que Antonete no es un hombre violento. Es un hombre que lucha o se defiende cuando lo atacan o cuando le ordenan sublevarse. Porque en las sublevaciones de él recibe órdenes directamente de la cúpula del Partido Federal de Madrid. Él recibe una carta firmada por los jerifartes del Partido Federal, Orenes, Pi Margall, Figueras, Castelar, Salmerón, dándole la orden de que se subleve en cuanto reciba la carta, si no, que se atenga a las consecuencias. Y Antonete se subleva, y como decían mis compañeros, en una época donde Torragüera, Los Ramos, Beniaján, Algezares, podía haber 2.000 habitantes, de la noche a la mañana, sin medios de WhatsApp ni de comunicación, son 500 hombres los que se presentan con él en Murcia. Estamos hablando posiblemente del 90% de las personas en época de sostener un fusil que había en toda la huerta de aquí. Esa es la personalidad de Antonete Gálvez. Como decía Juan Antonio, a pesar de que la República se hace a principios de febrero, hasta que él no llega al 16, que viene porque lo han indultado, y entra en Murcia por la puerta del puente, la ciudad se adorna. Hay un gentío en la calle para proclamar con él la Segunda República. O sea, es un hombre de una influencia impresionante. ¿Por qué decía que no es violento? Voy a circunscribirme, por ejemplo, haya hechos concretos sobre el famoso ataque a Orihuela. Los 52 prisioneros que recogen son atendidos perfectamente en el cantón, y a los 3 días que los devuelven o le dan la libertad, ya los oficiales que estaban en Cartagena y la gente importante de Cartagena hace una suscripción para que se la entreguen a la viuda de las 14 personas que hayan muerto en Orihuela. Esa es la personalidad. En la sublevación de la Armada, el general Contreras, porque él no era militar, él era el jefe de la milicia del pueblo, que es, aparte del ejército que tiene sus dudas, quien sostiene más que nadie el cantón murciano en Cartagena. El general Contreras va a sublevar la Armada y la Armada.
no se subleva. Y entonces él llega con una barca con su hijo Enrique y su secretario parece ser Antonio Puig y subleva a la mano. Tenía un poder de persuasión que otras gentes no tenían. Él es un hombre que dentro de la sublevación de Cartagena deja libertad a la persona que quiera marcharse porque no está de acuerdo con los sublevados para que salgan, tanto militares como no militares. Hay un momento cumbre para mí en su personalidad o el poder que tiene cuando creo que es a través de el bombardeo de Cartagena que explota el arsenal con una bomba que viene de los sitiadores y se habla de que mueren 400 personas. Como es lógico, hay un grupo de exaltados, 100, 150, 200 personas, no sé, que van por la calle Mayor y van diciendo, o van programando, cargados de fusiles, carlistas, alfonsinos, ricos, sacerdotes e iglesias, son unos traidores y hay que coger una soga para cada uno. Antonio Galo se presenta delante de ellos y dice: eso no lo hace un federal. Los soldados del cantón no hacemos eso. Nosotros venimos a luchar por la libertad, por la fraternidad. ¿Qué queréis ser, como los carlistas y alfonsinos? Que como detalle de quién eran, diré que cuando los alfonsinos entran en el pueblo de la madre del general Cabrera, por ser la madre del general Cabrera, que era carlista, la matan, por el mero hecho de eso. Nosotros no somos así. Nosotros somos otra cosa. Y la gente se retira. Qué poder de persuasión, qué respeto se le tenía. Y el respeto no se tiene por miedo, se tiene por decencia y por hombría. Él tiene una cantidad de amigos que no tienen nada que ver con sus ideas políticas y que incluso se comenta que le avisaban cuando estaba en Torrabuera que venían a prenderlo para que se fuera. Hablo de Carlos del Castillo, hablo de Prim. De hecho, no sé si alguien ha comentado que cuando Prim regresa, para en la estación de Alquería, que supongo que estaba la Junta, dice que estaba la Junta Revolucionaria esperándolo, y Prim se dirige a Antonete. Y sus palabras más o menos son: qué alegría tengo de saludar a un amigo y a un valiente. Entonces Antonete le contesta: como amigo me tendrás siempre. Ahora, como valiente, solo he hecho que cumplir con mi obligación. Estamos hablando de un hombre que políticamente es opuesto a él. Quizá la mejor forma de presentar quién es Antonete es hablar de la gente que no es correligionaria suya o con sus enemigos lo que opinan de él. Las palabras exactas no me acuerdo, pero Benito Pérez Galdós, por ejemplo, no creo que tenga nada de revolucionario ni de izquierdoso, ¿no? Y habla de él diciendo que es una personalidad tan humana o un humano de ley. No sé exactamente las palabras, pero es eso lo que quiere decir. Y sobre todo hay algo o otra persona que es mucho más importante lo que dice, que es el general López Domínguez, que es el general sitiador de la Plaza Último, porque primero está Martínez Campos y después él, al que se rinden las fuerzas de Cartagena, del cantón murciano. Y en el informe que da a Madrid de lo que había pasado, dice, escrito textualmente, que son documentos escritos: ¿por qué no decirlo? Hay que loar a los jefes militares del cantón de Cartagena, que merecía mejor causa, así lo dice él, y los nombra a los tres, ¿no? A Contreras, a Ferrer y a Antonete Gálvez, y dice: no se ha cometido ni un robo, ni un asesinato, ni se ha condenado a nadie a la pena de muerte, ni se ha ejecutado a nadie durante el cantón. Estamos hablando de un sitio donde en aquella época
se anunciaba que se iba a hacer una cosa. Por ejemplo, cuando las fuerzas navales llegan a Alicante, las fuerzas inglesas le imponen que dé 4 días después de avisar de que va a bombardear para que sus conciudadanos puedan salir de Alicante y el que quiera salir. Incluso regresan a Cartagena y vuelven y le dicen, tiene usted que dar 2 días más. Esa es la situación de entonces. El general Martínez Campos, tanto en Valencia, que era una ciudad abierta, que no tenía murallas, como en Murcia, empieza a bombardearla sin avisar y sin dar tiempo a nada. Entonces, el general López Domínguez, sigue diciendo lo mismo. También tengo que loar a la gente civil de Cartagena, porque estando bombardeándolo, pasando lo que han pasado, muriendo la gente que ha muerto por el bombardeo, no ha cometido ningún delito. No ha hecho ningún asalto. Incluso hay una declaración posterior de un documento del Ayuntamiento de Cartagena donde dice la gente que voluntariamente salió de Cartagena, cuando se le dice que salga porque van a bombardear después, cuando vuelve a su casa no echa de menos ni manta, le dice así, ni manta, ni colchones, ni joyas, ni cuadros, ni nada. A Antoniete Gálvez se le acusa de anticlerical. Antoniete Gálvez era masón y de hecho en el año 84, 5 años antes de su muerte, él funda la logia masónica Mirabete. Pero es un masón que se casa por la iglesia, bautiza a todos sus hijos, que por cierto, todas las crónicas por hoy hablan de 6 hijos y yo tengo que decir que bajo documentación de la iglesia parroquial de Torragüera hay 12 hijos bautizados, 12. De ellos 5 o 6 mueren dentro de una época de 3 meses, ¿no? Él casa a sus hijas, él es padrino de montones de gente que está documentado. Él tiene una ermita en su casa, en Huerto de San Blas. En el sitio de Cartagena, los sacerdotes circulan libremente, no se rompe una hornacina, no se deja celebrar una misa, no hay nada en contra de los sacerdotes. Entonces, su sentimiento puede ser que no sea creyente, pero antirreligioso, no. Quizá venga esa idea por el problema de su enterramiento, que el obispo Tomás Brian Livermore, por razones que vienen aparte, no quiere que se entierre en Tierra Santa porque no confiesa antes de morir. Entonces, supongo que no sería el pueblo de Torragüera solo, porque Antoniete no era Torragüera, era la Huerta. La gente viene y dice, Antoniete se tiene que enterrar, y se entierra en el cementerio. Y el obispo escribe diciendo que expone el cementerio poco menos que lo desacraliza, mientras que Antoniete no salga de ahí. Antoniete, dentro de su personalidad, cuando es un hombre que ya la revolución ha terminado para él prácticamente, aunque no deja de ser revolucionario nunca, es un hombre que crea, lo comentaba ahora con Juan Antonio, el primer sindicato agrario que se hace en España. Es un hombre que después de la realidad de Santa Teresa, que él creo que era concejal del Ayuntamiento de Murcia y se implica muchísimo, crea o propone crear un proyecto contra las avenidas de los ríos, tanto del río Guadalentín como del río Segura. Él se preocupa de la gente. Es un hombre que para él lo que le ha prometido su huertano, lo que ha prometido a su gente, a la gente de Murcia, tiene que cumplirlo. Si no se cumple, él no puede seguir dando. Él se siente traicionado por sus correligionarios. Él se siente traicionado por Sagatipos Castelar. Y él no tiene enemigos, en sí no tiene enemigos. Son los que lo traicionan, él no puede con la traición. Él es un hombre de honor. Y luego hay otra faceta que a mí me gustaría resaltar de él, que es su vida familiar. Él es un hombre, como he dicho, que tiene 12 hijos, que tiene una sola mujer, un solo amor en su vida, que es su prima María Dolores. Hasta tal punto que, estando condenado a muerte, que era Garrote Vil,
se entera que se está muriendo y se presenta aquí, se presenta en esa casa. ¿Qué significaba Antonete Galvez en el mundo este? En este mundo, ¿qué significaba? Porque todo el mundo sabía que estaba aquí. Está condenado a muerte y no viene a detenerlo. Parece ser que viene la Guardia Civil, pero no lo detiene. Poco menos que se espera a que termine el entierro y le diga, sal y vete. Y viene otra vez cuando el pueblo murciano está sufriendo con el cólera. Y se implica. Y en lugar de detenerlo y condenar a la muerte, se le da la medalla al mérito civil de colaboración, no sé cómo se llama. Bueno, se le da esa medalla a él por su labor para el cólera, que son 3 veces lo que él vive la epidemia de cólera en Murcia. Es un hombre que, según los antiguos y las crónicas, las hermanas de la caridad que venían a su casa no se iban, sino se iban llenas de todo. ¿Dónde está el anticlerical? Además es un hombre que sufre la muerte de, como hemos dicho, de muchos hijos, pero hay uno en especial, su hijo Enrique, que junto con su sobrino Francisco Hernández Arce son sus lugartenientes siempre y lo acompaña siempre. Y en el año 1892 fallece. Ahí parece ser, yo he visto la partida de defunción que hay en la iglesia y parece ser que no murió de una muerte muy natural, parece ser que tuvo algún problema porque tuvo que venir el juzgado a levantar el cadáver, tuvieron que mantenerlo 24 horas en casa, pero bueno, él sufre esa muerte que le llega, acaba un poco con él. Es un golpe muy duro y hacía unos años que había muerto su mujer, que era lo que más quería en el mundo. Su mujer, el día de que está en moribunda, hay un libro que cuenta que la mujer le dice, Antonio, vete, que te están persiguiendo. No quisiera ver que te llevan. Sería un dolor muy duro para mí. Y él le contesta, no importa, si me matan, nos iremos los dos juntos. Es la expresión del hombre familiar, del hombre que quiere a sus huertanos, del hombre que lucha por sus huertanos. Y sobre todo, de un hombre que lucha por sus ideas de libertad. Si pensamos, si digo que es un hombre adelantado 150 años a su tiempo, pues quizás quiero justificar por qué digo esto. Cuando está sitiado en Cartagena y le dicen que se rinda, o le suplican o le obligan a decir, si no te rindes voy a bombardear, ellos exponen, creo que son 7 las condiciones que ponen para rendir la sublevación o para cancelar la sublevación. Y las ideas que expone son la descentralización del Estado, la supresión de las quintas, que como todos sabemos, las quintas obligaban a ir a los hijos de los pobres a morir en las guerras, que ya llevamos 100 años de guerra en España durante el siglo XVIII y XIX, porque los hijos de los ricos pagaban una cantidad y no iban. Habla de la escuela pública, porque en el año 86 hay un 87% de analfabetismo en la región de Murcia. Habla de la supresión de la pena de muerte. Habla de la reducción del trabajo, o pide la reducción del trabajo a 9 horas, cuando el trabajo era de 10 o de sol a sol. Habla del control del trabajo infantil. Yo creo que se refería más que nada a las minas, donde los críos de 8, 9 años ya empezaban a trabajar en las minas en esa época. Entonces, yo pregunto, ¿eso no es lo que tenemos ahora? ¿O lo que estamos intentando tener ahora? Eso mismo es lo que hemos conseguido, o medio conseguido, en los últimos años de democracia. Él
ya lo pedí hace 150 años. Entonces, más que nada, doy las gracias sobre todo al taller y a las posibilidades que me ha dado de investigar sobre eso, para conocer a Antonete Galvez y sobre todo, si somos capaces de divulgar realmente su personalidad, que es la gran desconocida dentro de la región de Murcia. A ver si de una vez, y aprovecho, sirve para hacer de eso un monumento a su personalidad. ...21 ya, y era una de las cosas que tenemos que luchar. Bueno, tú ya has hecho tu parte. No, tú has hecho tu parte. Pero hice lo que me pidieron, en su momento que era ceder, porque la única forma que tenía el ayuntamiento de intervenir ahí era o comprándonos el terreno con la casa. La casa está muy difícil restaurarla. Se puede reconstruir. Como tenemos los materiales de la casa aquí, piedra a piedra, se puede reconstruir. Es un trampauto que es... Sí, la pintura las pinturas, bueno, todo eso es que las paredes estaban bien, todas, no tenían, había un ligero desconchado. De todas formas, yo quería aprovechar porque cada vez que vengo aquí me gusta mucho más escucharos a los que conocéis, a los profesores o catedráticos que van a salir de historia aquí, y a las actrices que se están apareciendo nuevas en Torrebuena. Lo que quería decir es que yo viví una etapa, y estoy de acuerdo en lo que decía Severina antes, que yo creo que la figura de Antonete Galvez, que fue polémica, evidentemente, que debió ser una etapa muy convulsa, no solamente en la zona, sino a nivel nacional. Era un hervidero, era un ir y venir. Había revoluciones que, como decía Juan Antonio, cuando se extinguían y todavía estaba el mensajero que iba llevando a provincia. Yo viví en una situación de familiares de Antonete Galvez, donde estuve trabajando 28 años con ellos, que fue, como sabéis, en la farmacia, y allí viví las dos experiencias. De una gente que resaltaba la figura de Antonete Galvez y de otra gente que quería silenciarla. Y eso... La vida de Antonete Galvez estuvo marcada de principio a fin por la tenaz y constante lucha por unos ideales forjados por el republicanismo federal, con denominación de origen en la Huerta de Murcia y más en concreto en el Huerto de San Blas, en su casa, que es la que tenemos aquí detrás esta tarde. La etapa final de su vida no difiere demasiado de lo que he dicho anteriormente. Fue un hombre de acción y esa cualidad le acompañó durante toda su vida. Podemos decir aquí que la última sublevación que llevó a cabo la hizo ya con 67 años, como han comentado antes los compañeros. Y en esa sublevación fue en la que tomó el castillo de San Julián en Cartagena, en la que se llevó finalmente una decepción más y una nueva condena a muerte. Eso fue en 1886. En 1887, un año más tarde, María Dolores Arce, su mujer, gran persona y pilar básico de su vida, muere. Y la condena a muerte que pesa sobre su cabeza no le impide acompañarla en esos últimos momentos de su vida e incluso liderar la comitiva fúnebre el día de su entierro. Ese día no fue detenido por el cariño y el respeto que le transmitían hacia él personas como sus vecinos e incluso las autoridades pertinentes. 4 años más tarde, de lo que comentábamos del entierro de su mujer, de María Dolores Arce, recae en su favor un acto de sobreseimiento por la condena que tenía de la sublevación del castillo de San Julián. Este acto, en la causa que se instruye sobre la sublevación anteriormente mencionada, no hay cargo sobre él. Eso le permite que le conceda un indulto el Estado, y con ello regresa a su casa, al Huerto de San Blas, donde recupera sus tareas de labranza y donde además acepta un puesto de concejal en el Ayuntamiento de Murcia. Este puesto además lo acepta con la firme intención de poder ayudar y reclamar por los intereses de los huertanos. Vuelve después del indulto a su casa del Huerto de San Blas, que tenemos aquí detrás, vuelve a sus tareas de labranza, a su huerta, y en ese momento acepta un puesto de concejal en el Ayuntamiento de Murcia con la firme intención
de poder ayudar en los intereses agrarios de los huertanos, además de colaborar en las diversas tareas que se organizan para volver a reconstruir la región en aquella época que estaba devastada por la riada de Santa Teresa. Mucho antes de eso, sobre 1875, ya se le concedió la medalla, la Cruz de la Beneficencia, como distinción por sus excelentes labores humanitarias durante la epidemia de cólera que hubo en esos años en Murcia, en la región, que la asoló totalmente. Como decía, no podemos olvidar la fiebre del oro, en la que en aquella época se creía que podría haber ese tipo de minerales y de oro en la sierra, y se llevaron a cabo diversas excavaciones, se tuvo mucha fe en lo que él decía. Finalmente no había cantidades considerables o en condiciones necesarias como para que la extracción de ese mineral fuera rentable, y no se llevó a cabo, pero sí se encontró, sin embargo, yeso cristalizado que dio lugar a crear puestos de trabajo en aquella época. En esta fiebre del oro, prestigiosos periodistas a nivel regional y nacional cubrieron el evento, entre los que podemos destacar a Martínez Tornet, que posiblemente sea el periodista más reconocido en la historia de la región, los cuales le dieron una cobertura bastante grande al evento sin tener una confirmación oficial, por así decirlo, y esto es sinónimo de la fe que tenía el pueblo y la gente en general hacia la figura de Antonete Gálvez. Nada de lo que pudiera decir ese hombre era falso. Su final, el día de su muerte, llega el 27 de diciembre de 1898 y su entierro se convierte en una increíble congregación de personas que quieren darle el último adiós al huertano más icónico que hemos tenido en la región. Ese día, al mismo tiempo, el obispo de la diócesis de Cartagena impide que se le dé cristiana sepultura, y tuvieron que pasar más de 50 años para que sus restos fueran llevados al panteón familiar en el nuevo cementerio de Torreagüera. Sabiendo de la persona de la que hablamos, parece totalmente incomprensible que se lleven a cabo este tipo de acciones, como por ejemplo el pasotismo por parte del gobierno regional a la hora de permitir la degradación de su icónica casa en el huerto de San Blas y los alrededores que acompañan a la vivienda. Precisamente llama la atención este año más cuando precisamente a mi espalda se acaba de inaugurar una vía verde que ha sido promocionada con la casa de Antonete Gálvez como uno de sus reclamos turísticos, y sin embargo vemos que está totalmente en ruinas. Sabiendo del tipo de persona que hablamos y la importancia que tuvo, parece incomprensible que administraciones como el gobierno regional tengan una gran dejadez hacia la reconstrucción de, por ejemplo, su casa, que tengo a mi espalda y está en ruinas, y luego, sin embargo, destinen contribuciones poco cuantiosas en lavarle la cara a, por ejemplo, la plaza del cuartel de la Guardia Civil aquí en Torreagüera, donde está su busto, que no necesita tanta reparación, y lo que realmente necesita una restauración importante es su casa, que es realmente el icono de su legado y de su figura, y sin embargo, aun teniendo una protección en el Plan General Urbano de Murcia de nivel 2, que le reclama constantemente Wormur, pues el pasotismo continúa hasta que la casa inexorablemente acabe derruida si no ponemos medios. Este tipo de actuaciones de las que hablo contribuye a que se siga perpetuando esa falsa imagen que se tiene sobre su figura de bandolero o incluso de pirata, como se le consideró por parte del gobierno de la época durante la rebelión cantonal. A pesar de las luces y sombras de este levantamiento, de la rebelión cantonal, siempre un poco entre el mito y la realidad, yo pienso que tenemos que quedarnos con las ideas del cantón y en figuras como la de Antonete Gálvez como la auténtica lucha por los derechos y las libertades de la sociedad. Derechos y libertades de la sociedad que, por otra parte, son indudables dentro de cualquier Estado democrático de derecho, y además enmarcados en una época como era aquella, el siglo XIX, la época posiblemente más convulsa de nuestra historia, de la historia española. Soy nacida aquí en Torreagüera y mis antepasados, mi abuela, era familia de Antonete Gálvez. Esta mañana mismo está en el cementerio, he visto su tumba, y mi abuela se llamaba María Gálvez Martín. Allí, en el cementerio, pues tenemos muchos recuerdos, muchos. Y vas pasando tumba a tumba y vas viendo toda la familia que hay allí. Y yo hoy, desde la gran admiración que tengo por este hombre, porque fue un gran hombre, quiero dar agradecimiento, lo primero a mi familia, por poder llevar sangre suya. En segundo lugar,
Antonete porque nos dejó un gran legado de libertad, de ayuda hacia los demás, de tener conciencia de lo que era bueno y lo que era malo, de no pedir nunca nada a cambio, de ayudar y sobre todo de respetar a todo el mundo. En tercer lugar, me gustaría dar las gracias a Antonete Galvez Arce, porque lo tengo vivo dentro de mí. Y sobre todo, que el pueblo de Torreagüera no se olvide nunca de él y que nuestros hijos sigan haciendo lo que hacemos nosotros. Gracias, Antonete.